Shabbat Shalom, amados que están viendo esta transmisión a través de este medio, a todos los que están en la dispersión, que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están aquí en la comunidad, que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a todos los hermanos, a ustedes y sus familias. Vamos a hacer un resumen de la parashá, de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá, Kedoshim, que significa ser santos o apartados. Y nosotros aquí en la comunidad hemos dado ya lectura a esta parashá. Lo que vamos a hacer es un corto resumen de la misma. La palabra de nuestro Padre Celestial dice de la siguiente manera: habló Adonai a Moshe diciendo, habla a la congregación de los hijos de Israel y diles, santos serán porque yo soy santo, yo Adonai. Y nosotros vemos cómo termina este verso y dice yo Adonai. ¿Qué significa eso? Nuestro Padre Celestial lo está afirmando. Y el pedido que hace nuestro Padre Celestial para toda la comunidad, para los Bené Israel, acordémonos que los Bené Israel habían salido de la esclavitud de Egipto. Aquí nuestro Padre Celestial les está entregando dos mandamientos, y para elevarse un poco más espiritualmente, nosotros vamos a ver en esta sección de la Torá los mandamientos que nuestro Padre Celestial les entrega. En la parashá anterior nosotros habíamos visto que existen distintos tipos de santidad. Santidad no solamente para lugares, santidad no solamente para espacios o sitios, santidad no solamente para tiempos. Eso lo veíamos en la parashá anterior. Veíamos que los días de la semana, los tiempos de nuestro Padre Celestial estableció para los hombres son diferentes. No todos los tiempos son iguales. Tenemos 6 días de la semana, pero hay un día que es más kadosh, más santo que el resto de los días, y ese es el Shabbat. Y hay días aún que son más kadosh y más santos que el Shabbat, y son las fiestas que nuestro Padre Celestial estableció. En el libro mismo de Vayikra, en el capítulo 23, están las fiestas que nuestro Padre Celestial estableció para su pueblo, porque Él dice, estas son mis fiestas, las cuales celebrarás en sus tiempos. Si dice nuestro Padre Celestial que son las fiestas de Él, eso está en Levítico 23, ¿verdad? Y hay muchos que dicen, yo no celebro esas fiestas porque son del pueblo judío, porque son de Israel, pero desconocen lo que dice la palabra. Dice, estas son mis fiestas, son fiestas de nuestro Padre Celestial, no son fiestas de los judíos, no son fiestas de Israel, son de nuestro Padre Celestial. Y como tal, las fiestas son tiempos señalados por nuestro Padre Celestial que son más caros, esos tiempos que el resto de los tiempos. Asimismo, nuestro Padre Celestial santificó lugares específicos. Vemos aquí el Mizcán del desierto, el primero y segundo templo, eran sitios realmente kadosh, santos. Pero ¿qué hacía que esos lugares sean kadosh o santos? La presencia divina, la presencia de nuestro Padre Celestial. Y veíamos también que de la misma manera nosotros podemos hacer kadosh o santos ciertos lugares con nuestra presencia, si estamos en obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. El lado oscuro, el lado de las tinieblas, tienen que huir a nuestra presencia. Y veamos también que en las personas hay distintos tipos de santidad. Veíamos que nuestro Padre Celestial llamó a la tribu de Leví para que le sirvan, ¿verdad? Y estaban consagrados ellos al servicio de nuestro Padre Celestial. Pero no todos los levitas tenían el grado de elevación que tenía un sacerdote, ¿verdad? Si bien es cierto, los sacerdotes venían de la tribu de Leví, pero no todos los levitas podían ser sacerdotes, porque nuestro Padre Celestial los había escogido a Aarón y a sus hijos para que les sirvan. Pero no todos los sacerdotes o los Cohen también podían ser Cohen Gadol, porque nuestro Padre Celestial había escogido solo a los descendientes de Aarón, ¿verdad? Para que les sirvan como Cohen. Entonces vemos que dentro del pueblo habían distintos tipos de santidad. Si bien es cierto, nuestro Padre Celestial está llamando aquí a todo el pueblo para que sean kadosh, para que sean santos. Kedushim significa santo.
Kedushim significa apartado, Kedushim significa separado para el servicio de nuestro Padre Celestial. Cuando nuestro Padre Celestial entrega los mandamientos en el monte Sinaí, y antes de entregarle las 10 proclamas o las 10 palabras que se conocen, ¿verdad? Le dice a los Bené Israel que Él los ha escogido para que sean un reino de sacerdotes y gente kadosh. Ese es el pedido que le hace nuestro Padre Celestial a su pueblo, y eso lo vemos nosotros en el libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 19, dice en el verso 5, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente kadosh, gente santa. Estas son las palabras que lanzan los hijos de Israel. Es decir, que el pedido de nuestro Padre Celestial para su pueblo es que sean un reino de gente kadosh, de gente santa, de gente separada, de gente apartada del resto del pueblo. Si bien es cierto, nuestro Padre Celestial, de sobre todas las naciones, escogió a la nación de Israel. ¿Y para qué escogió a la nación de Israel? Para que sean apartados para Él. Pero en ese apartamiento que hace nuestro Padre Celestial, o en esa consagración, es para que ellos irradien luz en este mundo de tinieblas, ¿sí? Y el pedido que le hace nuestro Padre Celestial y que nos hace en este día a nosotros, es que nosotros seamos luz en este mundo de tinieblas, y eso nosotros lo vemos en el libro de Isaías. Vamos un momento a revisar el libro de Isaías, y aquí vemos la razón por qué nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, separa a la nación de Israel, consagra a la nación de Israel para que le sirva, ¿verdad? Y dice aquí en el Isaías 49, verso 6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. O sea, el pedido de nuestro Padre Celestial para su pueblo es que nosotros seamos luz para las naciones. Y si somos luz, tenemos que alumbrar. ¿Y cómo vamos a alumbrar? A través de nuestras acciones, a través de dar a conocer esta Torá, esta palabra. Si nosotros decimos que somos pueblo, que nuestro Padre Celestial nos ha separado como pueblo de Él, ¿verdad?, tiene un propósito. El por qué nuestro Padre Celestial está separando a la nación de Israel, ¿verdad?, con el propósito de que ellos sean luz para el resto de naciones. Y hemos ido nosotros a hacer luz en esta ciudad, en este barrio, en nuestros hogares, en este país. Hemos sido llamados a eso, amados, a hacer luz. Y la luz, como dice la palabra, no se la puede esconder. La luz tiene un propósito. Y el propósito de la luz es alumbrar. ¿Y cómo nosotros vamos a alumbrar? A través de la palabra de nuestro Abacados, a través de la obediencia a los mandamientos que Él estableció, a través de compartir estas verdades, a través de hacer obras de bien, obras de rajén, obras de misericordia, que a través nuestro, que a través de lo que nosotros hacemos por nuestro prójimo, la gente vea a Hashem, la gente vea a nuestro Abacados, a través de lo que nosotros hacemos. Vamos un momento a revisar el libro de Efesios, en el capítulo 2, y vamos a ver lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo estaba sin Yeshua, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Aquel tiempo, dice, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero a través de Yeshua nosotros hemos sido injertados en el olivo natural que es Israel, ¿sí? Anteriormente estábamos sin ciudadanía, ahora somos Israel. Y a Israel, a la nación de Israel, le está diciendo nuestro Padre Celestial, vosotros seréis Kadoshim, vosotros seréis santos.
vosotros seréis apartados, ¿sí? No le está diciendo al resto de naciones o al resto del pueblo. Este mensaje es para el pueblo de Israel. Si yo he aceptado a Yeshua, si he entrado a los pactos de nuestro Abacados y he hecho conversión al Elohim de Israel, de acuerdo a como está aquí en la Torá, ¿sí? No de acuerdo a la conversión rabínica, porque ellos ponen muchas trabas, pero aquí en la Torá hay una forma de conversión, ¿verdad?, que la estableció nuestro Padre Celestial. Si nosotros hemos hecho conversión al Elohim de Israel, hemos aceptado a Yeshua, hemos entrado a los pactos, hemos aceptado la Torá, somos pueblo de nuestro Abacados, y como tal este mensaje es para nosotros. Y dice aquí la palabra de nuestro Padre Celestial ya en el verso número 3 del capítulo 19 de Levítico, Vayikra: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mi día de reposo guardará. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Temer, escuchen amados, temer viene de la raíz yaré, ¿sí?, que significa reverenciar o respetar. Pero nosotros vemos cuando nuestro Padre Celestial entrega las 10 proclamas, donde le dice a su pueblo en el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Hay una diferencia entre temer, que significa reverenciar, respetar, a honrar. Si bien es cierto, nosotros estamos viendo aquí los mandamientos que está dando nuestro Padre Celestial para que su pueblo sea cados, para que su pueblo se eleve espiritualmente más. Y uno de esos mandamientos que da nuestro Padre Celestial a su pueblo, le dice: cada uno temerá a su padre y a su madre. El temer. Si nosotros regresamos un poco a Shemó, Éxodo 20, y vemos los mandamientos que nuestro Padre Celestial da, el 5.º mandamiento, que es en Éxodo 20:12, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Elohim te da. El 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Pero aquí nuestro Padre Celestial le está diciendo: teme a tu padre y a tu madre. Y temer viene de la raíz yaré, que significa reverenciar, que significa respetar, ¿verdad?, que es muy diferente a honrar, que viene de la raíz kabod, que significa pesado, que significa ser pesado, que es diferente a la raíz yaré, que significa temer. Amados, hay algunas claves que nuestro Padre Celestial nos está dando en este mensaje, en estas cortas palabras, donde nuestro Padre Celestial, cuando entrega los 10 mandamientos o las 10 proclamas, se ha traducido como mandamientos, pero esa palabra no es correcta. Son las 10 palabras, las 10 proclamas que nuestro Padre Celestial entrega. Él le entrega a la nación de Israel 2 tablas. Una tabla, y aquí hace nuevamente una repetición en esta parashá, ¿verdad?, de lo que están en las 2 tablas que nuestro Padre Celestial entrega a la nación de Israel. Es decir, las 2 tablas o las 10 proclamas es la ley de Hashem, es la ley de Adonai que le entrega a su pueblo. Muchos dicen: yo no respeto la ley, ¿sí? Yo no respeto la ley o lo que está en la ley, porque yo no soy judío, yo no soy israelita. Pero esa Torah, esa ley, las 10 proclamas que entrega nuestro Abacados, es para todas las naciones. Y esa ley, esos 10 proclamas, son perpetuos, nunca van a pasar. Y por otro lado, nosotros tenemos la ley de Moshe, donde constan 613 mandamientos, y muchos de esos mandamientos son transitorios en la ley de Moshe. No tienen su aplicación práctica hoy en día, muchos de esos mandamientos. Y hay un puñado nada más de mandamientos que tienen hoy aplicación práctica.
Porque en los 613 había mandamientos para el Cohen Gadol. No hay Cohen Gadol en la actualidad. Había mandamientos para los Cohen, para los levitas. No sabemos quién es un levita en la actualidad. Había mandamientos para el ejército, había mandamientos para el templo, había mandamientos, un sinnúmero de mandamientos, que la ley de los sacrificios, ¿verdad? Muchos de esos mandamientos que eran para realizar los sacrificios en el templo, y al no haber templo, no hay sacrificio de animales. Entonces hay un sinnúmero de mandamientos que también tienen que ver con los sacrificios, de cómo tenían que hacerse las shequitá, los animales. Entonces, vemos que la ley que nuestro Padre Celestial le entrega, su ley, las 10 proclamas, traducido como los 10 mandamientos, tienen su aplicación práctica hoy y siempre, amado. ¿Sí? Y la gente confunde eso. La ley de Hashem, la ley de Adonai, con la ley de Moshe. Las dos fueron entregadas en el monte Sinai. ¿Sí? En una ley, en una tabla, está la relación de Hashem con el pueblo, los primeros 5 mandamientos. Y dentro de esos primeros 5 mandamientos, nosotros vemos, vamos a regresar nuevamente a Éxodo 20, nosotros vemos ahí donde está este mandamiento de honrar a padre y madre, amado. Está en la primera tabla, porque la primera tabla me habla del primer mandamiento: yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Le da los mandamientos de no inclinarse a ninguna y no hacer idolatría, ¿verdad? El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Hashem en vano, y lo vamos a ver también en esta parashá que estamos viendo. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo. Y el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Esta tabla, estos primeros 5 mandamientos, marcan la relación de Hashem con su pueblo, o el pueblo con Hashem, la relación del pueblo de Israel con Adonai. Y en la otra tabla estaban contenidos, en cambio, los mandamientos que tienen que ver: el sexto mandamiento, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás nada de tu prójimo. Estaba en la otra tabla, y esto marca la relación del hombre con el hombre. ¿Sí? Por eso cuando a Yeshua le preguntan cuáles son los mandamientos, él los resume en 2. Simplemente en 2. Las 10 proclamas las resume él en 2. Amarás a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, que es la primera tabla. Y la segunda tabla: y a tu prójimo como a ti mismo. Porque la segunda tabla estaban escritas los mandamientos que marcan la relación del hombre con el hombre. Entonces vemos aquí que este mandamiento de honrar al padre y madre, ¿verdad? Dice: para que tus días se prolonguen en esta tierra. ¿Sí? Para que tus días se prolonguen. ¿Qué quiere decir esto, amados? Para que tus días se prolonguen en esta tierra. Es decir, muchos a este mandamiento dicen: si quieres vivir más. Pero esa es la traducción que le dan, ¿verdad? De vivir más tiempo. Honra a tu padre y a tu madre. Y el honrar tiene que ver con sopesar. Y esto tiene que ver con ser espléndido con nuestros padres, en ver por ellos, ¿sí? En ayudarlos económicamente y ver cualquier necesidad que ellos tengan para poder nosotros solventarla, que es muy diferente a temer, que es respetar, que es reverenciar, que es tener respeto. Porque hay muchos hijos en la actualidad que no respetan a sus padres, no les temen a sus padres y tampoco honran a sus padres. Y aquí el mandamiento dice: si quieres vivir más tiempo, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Pero no solamente eso en cuanto a años, sino en cuanto a días. No sé si ustedes han escuchado que hay personas que dicen por ahí: oye, el día se me fue volando. Pero hay personas, en cambio, que el día les dura más tiempo. Y en esas mismas 24 horas que todos tenemos, hay personas que hacen más cosas en esas 24 horas que el resto. ¿Y a qué se deberá eso? ¿Sí? Que hay días que a personas les duran 48, 50, 60 horas y pueden hacer todo.
En cambio, hay días que a las personas les dura 8 horas. De las 24 se les reduce. No pueden hacer grandes cosas. No pueden emprender, no pueden alcanzar el tiempo para hacer más cosas porque se les acorta el tiempo. Y el secreto está aquí, amado. El primer secreto. De honrar a padre y madre. ¿Sí? Honrar a padre y madre. Para que tus días se alarguen, se prolonguen. Es decir, yo quiero en las mismas 24 horas hacer más que el resto o hacer que esas horas que yo me dedico a cualquier actividad sean productivas al 100%. Esta es la clave. Honrar a padre y madre. ¿Sí? Por otro lado, amados, nosotros vemos también que en la concepción de un hijo confluyen 3 elementos. Uno, Hashem, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Otro, el Padre, y otra, la Madre. Estas 3 personas tienen que estar ahí para el momento de la concepción, ¿sí? Para el momento de que se pueda haber la procreación. Pero hay muchas personas que están resentidos con los padres, que tienen resentimientos guardados con los padres y en realidad están resentidos con Hashem, están resentidos con la vida misma. Por eso que ellos no han logrado superar y eso genera estancamiento en esas personas, en todo nivel de la vida. Y el momento que empieza a perdonar y el momento que empieza a ponerse a cuentas con el Creador y con sus padres, las cosas empiezan a fluir, se empiezan a acomodar. Este es el segundo secreto, amado, que nosotros vemos en esta parashá para que las cosas nos salgan bien, ¿sí? Para que nos vaya bien en esta tierra. No solamente el temer, sino también el honrar, ¿sí? Y esta parashá nos habla de temer en el sentido de que debemos nosotros ver como hijos la jerarquía que tienen nuestros padres. Es decir, que nuestros padres no son iguales a nosotros y nosotros como hijos no podemos ordenar a nuestros padres a que hagan lo que nosotros queremos que hagan, porque en la actualidad se ve mucho de eso, donde los hijos no respetan a los padres, donde los hijos no honran a los padres, donde los hijos no temen a los padres. Y eso es lo que hace que en la vida a estas personas no les vaya bien, ¿sí? Que el tiempo no les alcance, que vivan menos tiempo, porque está escrito aquí en la palabra y la palabra tiene que cumplirse. Entonces, a nuestros padres nosotros no los podemos irrespetar. Otro secreto, amado, para que nos vaya bien, respetar a nuestros padres y darle la posición que ellos tienen, ¿verdad? Como padres nuestros, ni por más crecimiento económico o espiritual que nosotros tengamos. Ellos nos dieron la vida y nosotros venimos de ellos y ellos hicieron un gran esfuerzo por nosotros durante muchos años. Y llega un momento que eso que ellos hicieron, ¿verdad? Nosotros se lo devolvemos. ¿Y de qué forma le vamos a devolver lo que hicieron nuestros padres? Respetándolos, honrándolos, ¿sí? Y eso es otro de los secretos, amados, que nosotros vemos en esta parashá para que nos vaya bien en esta vida. Porque de todas estas parashá nosotros debemos sacar enseñanzas para nuestra vida, aplicaciones prácticas para nuestra vida. Porque la Torá, amados, a pesar que es eterna, es actual. No es que fue entregada hace más de 3000 años y ahí se acabó, no. La Torá tiene aplicación práctica todos los días en nuestra vida, ¿sí? Entonces vemos aquí, amados, en esta parashá, los secretos que hay, ¿sí? Los secretos que hay para que nos vaya bien en esta tierra. Ahora, hay muchas personas que los padres no los tienen ya con vida, pero aún así nosotros debemos respetar la memoria de ellos y actuar en función de la memoria de ellos, del legado que ellos dejaron a través nuestro, porque al hombre le está determinado, dice a los más fuertes, 70, 80 o 120, son los años que están determinados para los hombres, y debemos estar conscientes nosotros de eso, ¿sí? Pero en la tradición de nuestro pueblo,
nosotros tenemos una costumbre de rezar por los que ya han partido, el Cádiz, que nosotros hacemos, ¿verdad? En memoria de los que ya se fueron. Y eso es honrar la memoria de ellos, que también ese es otro de los secretos, amados, para que nos vaya bien si no tenemos con vida a nuestros padres, honrar su memoria. Y la vamos a honrar obedeciendo Torah y haciendo obras de bien que nos eleven espiritualmente en este mundo. Y miren que este verso, el número 3 que hemos leído de esta parashá, de Vayikra 19, cada uno temerá a su padre y a su madre, y mi día de reposo guardaré, yo Adonai. Ustedes, está ligado este verso 3 con el día de reposo. Es decir, que el reverenciar a nuestro padre y a nuestra madre, si yo reverencio a mi padre y a mi madre, voy a también a reverenciar los días de reposo para no transgredirlos, ¿verdad? Para no ofender a Hashem a través de no guardar el día de reposo. Nosotros vemos en la parashá anterior que también, y en las otras parashá, de una manera repetitiva que Hashem le habla a su pueblo sobre el día de reposo. Y el día de reposo también nosotros lo vemos en el Shemó Éxodo 20, el cuarto mandamiento, ¿verdad? En el verso 8, Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Adonai, tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todo el ejército de ellos, y reposó, dice, en el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Sí? Nuestro Padre Celestial le entrega las 10 proclamas a la nación de Israel y le dice, acuérdate del día de reposo, porque la nación de Israel se había olvidado de guardar el día de reposo. Y en esta parashá liga el día de reposo, nuestro Abacados, a temer a padre y madre. Es decir, que si yo temo a mi padre y a mi madre, me va a ser más fácil también tener temor de Hashem y guardar el día de reposo. ¿Sí? Santificar el día de reposo. Por si acaso, amados, esto no es personal contra nadie. Yo no puedo borrar estos pasajes que hablan del día de reposo porque de pronto alguien se ofenda. No tomemos a mal la palabra de Hashem. Si nuestro Padre Celestial nos da estos mandamientos es para guardar nuestras vidas. Dice, obedece los mandamientos y estos mandamientos es un cerco a nuestro alrededor para que nos vaya bien. ¿Sí? Pero hay muchas personas que se ofenden cuando uno habla del día de reposo. Y no tienen por qué ofenderse porque está aquí en la Torá y no podemos nosotros borrar estas partes que hablan del día de reposo porque trabajan en el día de reposo. Cuando sabemos que no lo debemos hacer, ¿verdad? Y por eso se ofenden, pero yo tengo que decirlo, amado. Yo no puedo dejar de enseñar lo que está aquí en la Torá, en la palabra. Por así se ofenda quien se ofenda, tengo que decirlo. El día de reposo ha sido consagrado para Hashem, para Adonai. Yo en él no debo hacer obra alguna. Así está en las 10 proclamas que nuestro Padre Celestial le entrega a la nación de Israel. Y esas 10 proclamas son eternas, son perpetuas. Se van a cumplir ahora y se van a seguir cumpliendo eternamente cuando venga el reino de Mashiach. Se van a cumplir esas 10 proclamas, amados. Y los hombres vamos a ser juzgados por esas 10 proclamas. Por esas 10 proclamas que nuestro Padre Celestial le entrega a la nación de Israel. Cuando nosotros comprendamos, amados, la elevación espiritual que nosotros tenemos cuando guardamos el día de reposo y las bendiciones que conllevan a guardar el día de reposo y la protección divina que tenemos al guardar el día de reposo, realmente lo vamos a hacer. Bien, pero mientras no hagamos conciencia del significado profundo que tiene para nosotros el día de reposo, de pronto no lo vamos a guardar y lo vamos a ir respetar. Entonces, todos los mandamientos que yo voy a ir nombrando aquí a continuación,
nuestro Padre Celestial le entrega a su pueblo y le dice para que sean kadoshim, para que sean santos, para que se eleven un poco más, para que se eleven espiritualmente. Entonces vemos el primer mandamiento que da aquí, de tener a padre y madre, de guardar el día de reposo, dice de no volver a los ídolos, ni harás para vosotros dioses de fundición, y lo firma yo Adonai, ¿verdad? De no a la idolatría, de no adorar imágenes, de no adorar imágenes de fundición. Y hay mucha gente de pronto que no adora imágenes, pero tienen muchos ídolos. Tienen como ídolo a su trabajo, a sus hijos, a su esposo, a sus bienes, ¿verdad? Y todo eso son ídolos. Y nuestro Padre Celestial dice que Él es celoso, amado. Él nos cela, ¿verdad? Con un celo ferviente. Y Él no va a permitir que nosotros pongamos otras cosas sobre Él. ¿Sí? Hashem debe ser el número uno en nuestra vida. Primero Hashem, segundo Hashem y tercero Hashem. Es decir, amados, que si yo soy pueblo de Adonai, si yo digo que soy pueblo de Adonai, que he hecho conversión al Elohim de Israel, todos estos mandamientos que Adonai me da, me van a hacer sencillo respetarlos, obedecer. Pero si yo no soy pueblo de Adonai, va a haber dificultad en respetar estos mandamientos. Y todos estos mandamientos que estamos viendo van firmados por Hashem. Dice, y cuando ofreciere sacrificio de ofrenda de Shalom a Adonai, ofrecerle de tal manera que seáis aceptos. Es decir, amados, que en desobediencia yo no puedo presentarme a Adonai. En rebeldía yo no puedo presentar ofrendas a Adonai, ofrendas de labios o cualquier otra ofrenda que yo presente a Adonai. Tengo que estar en Shalom con Él. Tengo que estar en obediencia a los mandamientos de Hashem. Dice otro mandamiento, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Adonai tu Elohim. Imagínense, amados. Dice que la tradición de nuestro pueblo, acordémonos que Israel antiguamente era una sociedad agrícola, ellos se dedicaban mucho a la agricultura y a la ganadería. Entonces ellos cuando segaban la mies, o sea, los sembríos que ellos hacían de trigo, cebada y todo lo que ellos sembraban, las esquinas ellos no las cosechaban, no las segaban. Los bordes no las segaban, la dejaban para el extranjero y para el pobre. Ellos podían ir y coger de ahí. Pero actualmente, vamos a decir, no estamos en una sociedad agrícola, nos dedicamos a actividades. ¿Qué hacemos ahora? Nosotros damos el acá, amado, para el pobre, para el necesitado. Esa es la forma como nosotros podemos hacer para cumplir este mandamiento de no cegar todo y dar algo, o sea, separar algo de lo que ganamos para darlo al necesitado, para dar una sedacá cuando salgamos, amados. Nosotros debemos dar esa sedacá a todas las personas que están necesitadas. ¿Sí? Y hay una historia que recogen los Midrash donde hablan de un rabino que los pobres dicen que a él se le escondían. Se le escondían porque él los perseguía, iba a las plazas a perseguirlos. Porque este rabino decía, entre más yo doy, más recibo. Mi sustento está en dar. Mi bendición está en dar. Y él andaba persiguiendo a los necesitados para darles. ¿Sí? Y más él recibía, y esa era su clave. Esa era la clave. Pero muchas veces, amados, nosotros retenemos nuestra mano cuando hay una necesidad o cuando hay un necesitado y no lo hacemos, no damos. ¿Sí? Y debemos empezar a ser espléndidos, debemos empezar a ser desprendidos, amados. Si yo quiero recibir, debo empezar a dar. No hay otra fórmula. No hay otra fórmula. Hashem dio esa fórmula, amado.
Si yo quiero recibir, pero para recibir primero tengo que dar. Estamos hablando aquí de sedacá, pero también podemos hablar de trabajo, de servicios, que nosotros tenemos que dar para recibir. Si yo no doy, no recibo. Y entre más yo doy, más voy a recibir, más voy a tener. Estamos viendo aquí algunas claves, amados, para tener nuestra parmasá, para poder tener nuestro sustento en abundancia. Más adelante dice, vamos a seguir viendo aquí, recordémonos que el nombre de esta parashá, Kedushim, para ser santos, para ser apartados, para llevarnos más espiritualmente. Otro de los secretos dice, no hurtarás y no engañarás, ni mentirás. Vemos aquí tres cosas, amados. No hurtar, no engañar y no mentir. ¿Sí? Para que nos vaya bien en esta tierra. Y dice acá en el verso 12 de esta parashá, leí el 11, el 12 dice, no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Elohim, tu Adonai. Yo, Adonai. Miren, amados, no jurarás falsamente. No sé si ustedes han escuchado afuera, por Diosito Santo, que tanta gente que por ahí jura de esa manera. ¿Sí? Y peor si lo hacemos, amados, en el nombre de Kadosh. Así sea que lo hagan con algún título, hay la prohibición de no jurar y de no profanar el nombre Kadosh. Por eso nosotros en esta comunidad enseñamos, amados, que el nombre de Hashem es sagrado. ¿Cómo se le mostró a Adonai a Moshe en la zarza ardiente y le dio 4 letras? Que son estas: Yud, He, Vav, Hei. ¿Sí? De esa forma se le presentó a Hashem, que son 4 consonantes. ¿Sí? Eso está en Shemot Éxodo 3:15. No le dio otro nombre. Ahora, los Kohen Gadol, solo en Yom Kippur, cuando entraban al lugar santísimo, Hashem les revelaba el nombre y ellos salían después y bendecían al pueblo con el nombre sagrado. Como no hay templo, no hay Kohen Gadol, se perdió la verdadera pronunciación. Por eso acá nosotros utilizamos un título para referirnos a nuestro Padre Celestial. Le decimos Hashem, que significa el nombre. Le decimos Adonai, mi Adón, mi Señor, ¿verdad? Le decimos Elohim, le decimos Todopoderoso, le decimos Abba, ¿verdad? Le decimos Abba, Yahweh, significa Padre, pero no pronunciamos el nombre, porque hay un mandamiento de no profanar el nombre sagrado. Y al pronunciar esos nombres falsos que la gente afuera pronuncia, que hay un sinnúmero de nombres falsos con los cuales conocen ellos a nuestro Padre Celestial, están profanando el nombre de una manera errada. ¿Y por qué lo hacen? Porque les enseñaron mal. Entonces vemos, si yo quiero ser Kadosh, si quiero elevarme espiritualmente más, no tengo que profanar el nombre sagrado. ¿Sí? Dice otro mandamiento para ser Kadosh: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldicirás al sordo delante del ciego, no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Elohim, yo Adonai. No oprimir al prójimo, pagar puntualmente a nuestros empleados. Dice de no maldecir al sordo y no poner tropiezo delante del cielo. Hay muchos, amados, que se creen la última Coca-Cola del desierto, y porque ya aprendieron por ahí unas cuantas cosas, ya son los grandes eruditos, los grandes sabios de la nación de Israel, y se burlan de quienes no saben, ¿sí? O enseñan mal. Eso es poner tropiezo delante del cielo, porque el que no conoce es como un ciego que está aprendiendo, necesita de alguien que le enseñe para poder caminar. Pero hay personas que se creen lo máximo y lo mucho por unas cuantas cosas que por ahí aprendieron y empiezan a poner tropiezo. ¿Sí? Y hay un mandamiento que aquí dice que delante del ciego nosotros no podemos poner tropiezo, no solamente el que no ve,
sino que la palabra aquí nos está hablando del que no sabe, ¿sí? Dice el verso 16 de Caducín 19, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. El chismear, amado, o el levantar injurias, o el hablar falsamente de alguien, dice, es atentar contra la vida de esa persona. Y nosotros debemos aprender a reprimir nuestra lengua, amado, de no hablar mal y de no prestar nuestros oídos para que alguien hable mal de alguien. No podemos nosotros hacer eso porque nos estamos también contaminando y estamos participando de ese asesinato espiritual que se está haciendo, amado. Y dice aquí, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Cómo se conoce en hebreo al que anda chismeando? Se dice la shon hara, la lengua mala, la lengua maldita. Así se conoce. Y hay muchos que se especializan, amados, y se ensalzan en eso de hablar de su prójimo y hablar mal de los líderes y hablar mal de los hermanos y se regocijan en eso. Y eso hay que corregir, amados. Si yo quiero ser cados, si quiero ser apartado de Elohim, y si digo que Elohim es mi Dios, yo tengo que corregir ese error para elevarme un poco más espiritualmente. Pero hay muchas personas que nosotros conocemos que hacen todo lo que nosotros estamos leyendo acá y han subido al cielo y han regresado. No sé si ustedes conocen ese tipo de personas. ¿Sí? Y dicen que ellos son cados. Y dicen que son kadoshim, pero vemos que andan hablando de su prójimo. Vemos que andan poniendo tropiezo al ciego. Vemos que no respetan el Shabbat y no respetan las fiestas. Pero dicen que ellos ya fueron a los Shamayim y regresaron. Y eso es falso, amado, eso es mentira. ¿Sí? Dice el verso 18, que estamos en el capítulo 19, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, y hay un mandamiento, amado, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo se ama a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amado? Simplemente no haciendo a nuestro prójimo lo que nosotros no queremos que nos haga. Y hay un mandamiento que dice en el libro de Mateo, ¿verdad? De que nosotros debemos hacer con nuestro prójimo lo que nosotros queremos que ellos hagan con nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos, amados, dejar de amar a nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos como nosotros mismos queremos que nos amen. Y el amar es no ofender, el amar es respetar, el amar es bendecir, amado. ¿Sí? Y hay muchas cosas, o sea, que nosotros vemos en el Brit Hadashah que dice sobre el amor, que el amor es sufrido, es benigno, es amable. O sea, si yo amo a mi hermano y amo a mi prójimo, yo no voy a hablar mal de él. Yo no voy a hacer cosas que le ofendan. Yo voy a hacer cosas para agradar a la persona, ¿verdad? Y no para desagradar. Entonces vemos estos mandamientos que Hashem está dando a su pueblo para que sean kadoshim. O sea, todos estos mandamientos que nosotros estamos viendo ahí para allá, nos va a elevar a nosotros un poquito más, ¿verdad? Espiritualmente, para ser cados delante de nuestro Padre Celestial. Nosotros vemos aquí un sinnúmero de mandamientos. Dice, no comerás cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos. Miren los mandamientos. No comer con sangre. Si nosotros vamos aquí en el libro de Levítico, amado. Libro de Levítico, nuestro Padre Celestial le entrega la dieta. ¿Qué es lo que debe comer su pueblo? Si yo digo que soy pueblo de Hashem, me voy a ir a Levítico 11 y voy a revisar la dieta que nuestro Padre Celestial le entrega a su pueblo, y dentro de esa dieta está la prohibición de no comer sangre, amado. De no comer sangre, porque dice que en la sangre del animal está la vida. ¿Sí? Dice en Levítico 11, verso 3, de entre los animales
todo el que tiene pezuña hendida y rumia os será para comer. Todo el que tiene pezuña hendida y rumia, o sea, le da la dieta kosher para su pueblo, ¿sí? También dice de los peces, por ejemplo, voy a retroceder al verso 7, dice, también el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. El cerdo es inmundo, amado, no podemos comer el cerdo. La carne de cerdo es inmunda. Y de los peces, dice, de los peces, esto comeréis de todos los animales, los que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Todo el que no tiene aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis por abominación. Dice, os serán pues abominación, de su carne no comeréis, abominaréis sus cuerpos muertos. Es decir, amados, que de los peces, los que yo debo comer son los que tienen aletas y escamas, nada más. El resto, el que no tiene aletas y escamas, es abominación, esa sangre, esa carne es inmunda. Yo no debo comer. Es decir, por ejemplo, el bagre tiene aletas pero no tiene escamas. No es para comer. El cangrejo es un marisco. No tiene aletas y no tiene escamas. Yo no debo comer cangrejo, no debo comer concha, no debo comer camarón, no debo comer apangora, no debo comer ostión. Son mariscos que nuestro Padre Celestial los puso en las orillas de los ríos y de los mares para limpiar los mares, no son aptos para el consumo. De lo que está en las aguas, lo único que yo debo comer es el pez que tiene aletas y escamas. ¿Y por qué, amados, nuestro Padre Celestial lo estableció así? Porque los peces que tienen aletas y escamas se alimentan de algas marinas. El resto de animales, hablando de peces o de mariscos que están en las aguas, se alimentan de animales muertos, se alimentan de carroña y son tóxicos para nuestro cuerpo. Yo no debo comer. Y también está la prohibición de no comer la sangre, amados, porque dice que la vida del animal está en la sangre, yo no debo comer. Miren aquí el verso 28, amados. Dice, no tendrá rasguño en vuestro cuerpo por muerto, ni imprimiréis en vosotros señal. Los tatuajes. Aquí hay una prohibición de no imprimir nada en mi cuerpo, amado. Y nosotros vemos afuera la gente cómo se tatúa. Y miren el verso 30, dice, mi día de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en referencia, yo Adonai. No volváis a los encantadores ni adivinos, ni consultéis con ellos, no te contamines, yo Adonai. Vuelve a recalcar aquí nuestro Padre Celestial de guardar el día de reposo, amado. Nuevamente recalca el guardar el día de reposo y la prohibición de no consultar a agoreros, adivinos, ni brujos, ni hechiceros. ¿Sí? Vamos a quedarnos hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta parashá para todos los Bené Israel que están en las naciones que están viendo esta transmisión. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Acá con los hermanos que están aquí en la comunidad vamos a continuar. Amén.